Vamos a ver ahora el modelo de costo fijo. El problema de costo fijo tiene que ver con situaciones en que la actividad económica incurre en dos tipos de costos. Vamos a tener F dentro de esta función. F va a ser el costo fijo que va a ser necesario para iniciar la actividad. Es la preparación del equipo o de la máquina donde vamos a producir algo, ¿no? Vamos a producir algunos artículos. Y C de X va a ser el costo variable, y esto va a ser proporcional al nivel de actividad. Entonces F es el costo fijo, C es el costo unitario variable y X es el nivel de producción. El costo va a ser igual a F más C de X si X es mayor a 0, y C de X, el costo va a ser igual a 0 si es que X es igual a 0. Es decir, no hay nivel de producción. Y si es que no hay nivel de producción, no hay la necesidad pues de realizar una inversión en la preparación de la máquina. Veamos aquí que tenemos dos posibilidades. Que sea F más C de X o sea 0. Enfatizo ese conectivo o porque en programación lineal las restricciones y las funciones objetivo siempre todas están conectadas con el conectivo y no con el conectivo o. Cuando existe este conectivo o, hace que tengamos aquí dos funciones objetivo, ¿no? Que el costo sea igual a F más C de X si X es mayor a 0, o C de X o el costo de X es igual a 0 si este X es igual a 0. Ambos son mutuamente excluyentes. Se llaman mutuamente excluyentes porque solamente uno se ejecuta y el otro no. Para poder integrar estos dos costos como una sola función, lo que tenemos que hacer es agregar una variable y. Esa variable y es binaria, es decir, puede tomar los valores de 1 o 0. ¿Cuándo va a tomar 1? Si es que X es mayor a 0. O sea, si es que existe la cantidad de artículos es mayor a 0. Y si es que no voy a producir nada, ¿correcto? Si X es igual a 0, entonces Y vale 0. Existe una relación entre esta variable binaria con esta variable continua, porque Y depende de X. Porque primero tiene que suceder X y luego recién Y toma un valor. Entonces Y depende de X. Esa dependencia se va a relacionar mediante esta inecuación. X es menor o igual a my, donde m es un número positivo muy grande que excede a cualquier valor posible de este resultado de X. ¿Sí? Es un número muy grande. Si X, por ejemplo, es 1000, m puede ser 1001 o puede ser 1000, porque dice menor igual la condición. Entonces, si es que estamos relacionando la variable continua con la variable binaria, con esta inecuación, ¿para qué? Para que integremos estas dos funciones objetivo que son mutuamente excluyentes. Las vamos a integrar con la ayuda de la variable binaria. Entonces, vamos a desaparecer este conectivo o, porque de tal forma o de esta forma no se puede pues realizar el enunciado de la función objetivo o el enunciado de las restricciones. No tiene que existir el conectivo, siempre tiene que ser el conectivo y. Entonces, en este caso, lo que hacemos cuando son mutuamente excluyentes es agregar variables binarias. Ahí va la potencialidad de las variables binarias. ¿Y a quién se le agrega la variable binaria? Se agrega al costo fijo, porque el otro ya tiene variable, ¿correcto? Entonces, si X es mayor a 0, imaginemos aquí, si X es mayor a 0. Si X es mayor a 0, entonces vamos a tener, por ejemplo, puede ser 500. 500, si X vale 500, se cumple esta condición. X es mayor a 0, entonces Y vale 1. Y si Y vale 1, entonces tendríamos M por Y. Por eso que para asegurar la desigualdad, M tiene que ser un número muy grande.
¿no? A m podría poner, digamos, 500 también, porque cumpliría la condición 500 menor o igual a 500. O sea, puedo poner desde 500 a más. Entonces se cumple la desigualdad. Entonces, si y vale 1, si x es mayor a 0, entonces se debe cumplir esta restricción. Aquí lo vamos a visualizar. Si x es mayor a 0, ¿no? Entonces decíamos que x era 500, y vale 1. Vale 1. Y m es muy grande, es mayor que 500. Puede ser 500. Si m vale 500, sería 500 por 1. Y cumpliría la restricción. Si es mayor que 500, mucho mejor, porque va a ser mayor que 500. Entonces, si y vale 1, esto será f por 1 más cx. ¿Correcto? Esto va a ser igual f por y. ¿Correcto? F por y. F por y. Y vale 1. Entonces me queda f más c de x. Entonces, en tal caso, pues se estaría cumpliendo esto. X mayor a 0. Sin embargo, x puede ser 0. Si x vale 0, aquí la condición es que y vale 0. Si x vale 0, y vale 0. Entonces, esto vale 0. 0 multiplicado por cualquier número, por más grande que sea, siempre va a ser 0. ¿Correcto? Entonces se cumple que 0 es menor o igual a 0. Y si x vale 0, entonces tenemos aquí x vale 0. ¿Y cuánto vale y? Y vale 0. Esto vale 0. Entonces tendríamos f por 0, 0. Más c por 0, 0. 0 más 0, 0. Tenemos aquí. Entonces, si x es igual a 0, el costo de x es igual a 0. Como verán, con la ayuda de la variable binaria, en este caso va a ser la función objetivo, ¿no? Calcular el costo. Dos funciones objetivos, dos costos que son mutuamente excluyentes, se puede integrar en uno solo, agregando una variable binaria. Y si se agrega una variable binaria, existirá una relación entre esa variable binaria con la variable continua. ¿Cómo establecemos esa relación? Mediante esta desigualdad. Entonces, el modelo o la formulación del modelo de programación entera mixta de costo fijo va a ser: vamos a minimizar un costo C de i, x de i, más f de i, y de i. Tenemos entonces aquí el costo variable y el costo fijo multiplicado por la variable binaria. Y si estamos agregando la variable binaria que está asociada a la variable continua, entonces vamos a tener esta restricción, ¿sí? Donde era x menor o igual a my. Ese my, y es variable, entonces tiene que pasar al primer miembro. Tenemos x menos my menor o igual a 0. Además de las restricciones que tenga el problema. Además de esas restricciones. Entonces y es binaria. Se llama programación entera mixta porque estamos considerando esta variable y, que es binaria. O sea, toma los valores de 0 y 1, que finalmente es entero, ¿no? Son números enteros. Y x es una variable continua. Por eso se llama programación entera mixta. Sin embargo, si es que x sea solamente números que tome valores enteros nada más, entonces sería pues programación entera pura, ¿sí? Pura. Vamos a ver la aplicación de este modelo en este problema de costo fijo. Yopco planea producir al menos 2000 artefactos con 3 máquinas. El tamaño mínimo del lote es de 500 artefactos. La siguiente tabla ofrece los datos pertinentes de la situación. Bien, entonces vamos a resolver ese modelo. Tenemos aquí el problema. Entonces, tenemos costo de preparación, tenemos 3 máquinas, tenemos costo de producción, tenemos capacidad. Como tenemos costo, es de entender que tenemos que minimizar el costo. Entonces, la función objetivo
será minimizar el costo. Entonces, si vamos a minimizar el costo, tenemos que poner este costo, aquí es igual. Vamos a llamar costo total. Minimizar el costo total. Este costo total va a ser un costo fijo más un costo variable. El costo fijo va a estar dado por costo fijo. Tenemos aquí un costo de preparación. De la máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Entonces vamos a definir la variable XI. Definimos sea XI. La cantidad de artefactos, porque tenemos que producir artefactos en las tres máquinas. La cantidad de artefactos producidos en la máquina I, ¿sí? En la máquina I. Donde I pues puede ser 1, 2 o 3. I es igual de 1, puede ser 2, puede ser 3. Entonces el costo fijo. Aquí tenemos máquina X1, X2 y X3. ¿Sí? El costo de preparación sería el costo fijo para la máquina 1, 300. El costo fijo, 300. Multiplicado por la variable binaria Y1. ¿Sí? En el modelo el costo fijo siempre está multiplicado por una variable binaria. Más 100 por la variable binaria Y2. Esa variable binaria Y2 está asociado con X2. Y más 200 por una variable binaria Y3. ¿Sí? Siendo Y1 y siendo Y sub I una variable binaria. Variable binaria donde I varía desde 1 hasta 3. Listo, ese sería el costo fijo. Y el costo variable, el C de X, pues sería igual. La máquina 1 produce, el costo de producción es 2. Entonces será 2 por X1. La máquina 1 produce X1 artefactos. 2 por X1. La máquina 2 será X2 más 10X2. Y la máquina 3 será 5 por X3. Entonces tenemos 2 por X1 más 10 por X2 más 5 por X3. ¿Correcto? Muy bien, entonces lo que vamos a minimizar es minimizar una función z que va a ser igual al costo total. El costo total es el costo fijo, es decir, va a ser este costo más el costo variable, ¿no? Por una cuestión de orden vamos a poner siempre el costo variable antes, porque son las variables en este caso de la pregunta, y el costo fijo luego, porque ahí es donde estamos agregando variables binarias. Entonces ya tenemos la función objetivo. Muy bien, tenemos la función objetivo. Ahora, las restricciones. Las restricciones, ¿cuáles van a ser? Las restricciones, ¿sí? Estas restricciones, pues, tienen que ver, vamos a leer el enunciado del problema. Primero, para no olvidarnos, es que como hemos agregado variables binarias, vamos a tener que Y1, que X1 es menor o igual a un valor M1.
M1 multiplicado por Y1, ¿correcto? M1 multiplicado por Y1. Esto por la condición del problema, porque cada vez que hay una variable binaria que se incluye en la función objetivo, esta se va a relacionar con esta variable X. Por lo tanto, automáticamente se agrega esta restricción para cada variable que se agrega. Para cada variable que se agrega. Hemos agregado 3 variables, por lo tanto, pues ahí debe haber 3 restricciones agregadas. Tenemos ahí X2, M2, de Y2, que se relaciona con X2, y finalmente quien se relaciona la variable 3 menor o igual a M3, ¿sí? M3 por Y3. Listo. Entonces ya están las restricciones, ¿sí? Solamente las hemos enunciado para no olvidarnos. Muy bien, la dejamos abajo. Ahora, las restricciones del problema. Dice, Yobco planea producir al menos 2000 artefactos. Al menos, o sea, como mínimo. Entonces debe ser mayor o igual, ¿sí? Debe ser mayor igual. Mayor o igual a 2000. La cantidad de X1 más X2 más X3, que es la cantidad de artefactos que produce cada máquina, debe ser mayor o igual que 2000. X1 más X2 más X3 debe ser mayor o igual a 2000. ¿Correcto? Aquí teníamos un mayor o igual, no. Entonces tenemos mayor o igual. Mayor o igual a 2000. Esta es la restricción de la producción mínima. Producción mínima. Producción mínima. ¿Qué más? El tamaño mínimo del lote es de 5000 artefactos. ¿Sí? Tamaño mínimo del lote, 5000 artefactos. Es decir, cada máquina puede producir como mínimo 500, ¿no? 500 artefactos, no es 5000, 500 artefactos. Entonces significa que X1 es mayor o igual que 500. Mínimo. 500, X2 es también mayor o igual a 500. Y X3 mayor o igual a 500. Este es el tamaño mínimo del lote. Es la restricción. Tamaño mínimo del lote. Tamaño mínimo del lote. ¿Correcto? Entonces esto va a aplicar para los tres. Para los tres. Tamaño mínimo del lote. ¿Qué más? La siguiente tabla ofrece los datos pertinentes. Entonces ya hemos utilizado el costo de producción, hemos utilizado el costo de producción unitario en este costo de preparación. Ahora nos faltaría pues las capacidades. Las capacidades, es decir, X1 debe ser menor o igual a 600, o sea, no se puede producir más de 600 unidades. Igual, X2 no debe ser menor o igual a, o no debe ser superior a 800, es menor o igual a 800, y X3 también es menor o igual a 1200. Entonces la capacidad de X de la máquina 1, la capacidad de la máquina 2 y máquina 3. Entonces tenemos X1, vamos a copiar esto, pero es menor o igual, ¿sí? Menor o igual, y tenía menor o igual. X1 es 600, 800 y 1200. Listo, 600, 800 y 1200. 1200. Esto es para X2, la capacidad, y X3. Entonces esta restricción tiene que ver con la capacidad de la máquina 1. De la máquina 1. La siguiente restricción es la capacidad de la máquina 2. Y la capacidad de la máquina 3. Listo, entonces el modelo indicaba, teníamos que minimizar
el costo fijo asociado a una variable binaria, multiplicar c por x, las restricciones originales ya hemos enunciado, más estas restricciones que es de la relación entre x y y. Listo, entonces para este problema tendríamos este modelo, donde aquí la relación entre x1 y y1, ¿correcto? Es la restricción entre la relación. Por cada variable binaria tenemos que agregar una restricción, ¿no? Esto relaciona con x2 con y2 y x3 con y3. Ahora falta definir los valores de m1, m2 y m3. m1, m2 y m3 se calculan, se obtienen de las restricciones que existen, ¿no? Entonces aquí tenemos que la producción mínima es 2000. Para cualquier valor m siempre va a ser un número muy grande. Un número muy grande. Mayor o igual que cualquier x, en este caso mayor, vamos a decir que m es mayor o igual que x, que cualquier valor de x, ¿sí? Entonces aquí tenemos la producción mínima. x1 puede tomar el valor de 2000, x2 puede tomar el valor de 2000, x3 puede tomar el valor de 2000, ¿correcto? Como mínimo. Entonces, si nosotros hacemos la división para obtener esta relación entre x1, m1 y y1, tenemos 2000 entre su coeficiente. Su coeficiente es 1. Entonces, m1 sería 2000. Para x2, 2000 entre el coeficiente de x2. Entonces, m2 también vale 2000. Y para x3, 2000 entre el coeficiente de x3, ¿no? Que también sería 2000, ¿no? Entonces vamos a considerar un valor de m, 2000. En realidad ese m puede ser muy grande, ¿no? Puede ser 10.000, 100.000. En teoría es un número muy grande, pero siempre respetando en lo que establece aquí el modelo matemático. En el modelo, el mayor valor que se puede visualizar, además, pues entre 300, 100, 200, 500, 600, 800, 1200 y 2000 es pues 2000, ¿no? ¿Por qué todos los tres son iguales? Porque en la primera restricción los coeficientes de los tres son iguales. Por eso que tanto m1, m2 y m3 son, vale 2000, ¿sí? Donde i vale desde 1 hasta 3. Bien, entonces ya tenemos el modelo y este modelo pues lo llevamos a Solver. Aquí ya he preparado, teníamos el modelo, tenemos este modelo. Listo. Tenemos el modelo, entonces tenemos aquí la función objetivo, tenemos 2x1, ahí está 2 por en esta columna va a estar x1, x2, x3, en esta columna y1, y2 y y3, los coeficientes de cada una de esas variables. La función objetivo es 2, aquí está 2, 10, x2 y 5x3, ahí está, 5x3. 300, y1, 100, y2 y 200 y3. En las celdas de color verde va a estar el resultado para x1, x2 y x3, justamente las variables que estamos buscando. Luego tenemos la función objetivo, el z, que vamos a evaluar, ¿sí? El z, la celda de color amarillo. Y lo que vamos a evaluar va a ser igual a una suma de producto. Igual suma producto. ¿Suma producto de qué? De este coeficiente, coma, con el resultado, con las celdas de color verde.
¿Listo? Entonces ahí inicialmente 0, porque se asume que los valores iniciales es 0. Esta restricción tiene que ver con la producción mínima. 1 por x1 más 1 por x2 más 1 por x3 es mayor o igual a 2000. La siguiente tiene que ver, acá 680.200, es la capacidad. La capacidad de la máquina 1. x1 menor o igual a 600, x2 menor o igual a 800 y x3 menor o igual a 1200. Estos tres, que es 500, 500, 500, tiene que ver con el tamaño mínimo del lote. El tamaño mínimo del lote de la máquina 1, ¿no? Va a producir x1, no puede ser como mínimo 500. De la máquina 2, x2 mayor o igual a 500 y x3 también mayor o igual a 500. Luego, x1 menor o igual a m1 y1. m1 y1 es variable, entonces va al otro miembro restando. Vamos a tener pues esta forma, ¿no? x1 menos m y1 menor o igual a 0. Va a ocurrir para cada restricción que va a quedar. Entonces x1 menos m le habíamos puesto el valor de 2000. 2000 y1, aquí está y1, menos 2000 y1 menor o igual a 0. Luego tenemos x2 menos m2 y2. m2 vale menos 2000 por y2. Está y2. Y finalmente x3 menos m3 por y3 menor o igual a 0. Muy bien. Entonces aquí vamos a calcular también una suma de producto. Vamos a multiplicar las restricciones con las variables. Suma de producto de el resultado de x1, x2, x3, y1, y2 y y3. Definimos como constante con F4 esas celdas de color verde, coma, y multiplicamos por la primera fila de la restricción. Enter. Y arrastramos. Muy bien, ahí está la suma de producto. Ya está representado entonces en Solver. Ahora vamos a resolver. Vamos a datos, ¿no? En datos. Y luego vamos a Solver. Solver. En Solver me piden la celda objetivo. La celda objetivo. La celda objetivo es la celda de color amarillo. Es la celda que voy a minimizar, ¿sí? Celda objetivo, celda de color amarillo. Aquí está señalando dos veces, una vez, enter. Es un problema de minimización. Entonces tenemos que minimizar. Minimizar el costo. Cambiando las celdas. Cuando indica cambiando las celdas, tenemos que elegir pues la solución. La solución son las celdas verdes, porque aquí va a aparecer la solución. Seleccionamos las celdas de color verde, enter, y ahora agregamos las restricciones. Agregar. Este primer valor es mayor o igual que esto, ¿sí? Mayor o igual. Entonces esto es mayor o igual, cambiamos aquí, mayor o igual a este valor. Enter. Aquí tenemos 1, 2, 3 desigualdades que son menor o igual. Entonces vamos a agregar estos tres en bloque, ¿sí? Porque los tres son menor o igual. En bloque, menor o igual. Y aquí agregamos estos tres también. Enter. Aquí tenemos mayor o igual. Agregar. Los que son mayor o igual, estos tres. Esas tres celdas, mayor o igual, cambiamos el sentido de la desigualdad, mayor o igual a 500, ¿no? Todas estas celdas. ¿Correcto? Enter. Y menor o igual también, otra vez, agregar. Esto es menor o igual a esto. Muy bien. Agregar. ¿Qué nos falta? Nos falta definir que estas variables y1, y2 y y3 son variables binarias. Y1, Y2 y Y3 son variables binarias. ¿Correcto? Entonces aquí seleccionamos binario. Es binario.
binario. ¿Y qué más faltaría? Agregar que la cantidad de artículos en este caso es entero, ¿no? X1, X2 y X3, porque estamos fabricando un artículo. 2, 3, 4 es entero. Es igual a entero. Es entero. Entonces aquí entero. Int. Entero. Aceptar. Ya están todas las restricciones. Y resolver. Muy bien. Entonces tenemos el costo mínimo es de 11.300. ¿En qué estaba? En dólares, ¿no? 11.300 dólares es el costo mínimo. Significa que la máquina 1, esto representa la máquina 1, se pone a 1 porque va a producir 600 artefactos. La máquina 2 está a 1 porque va a producir 500 artefactos. Y la máquina 3, que también está a 1, va a producir 900 artefactos. Entonces esa sería la respuesta.